Muy buenas tardes. Esta es la presentación del trabajo de electrónica industrial, el cual fue desarrollado por los integrantes Ángel Lara, Carlos Briscos, Delber Álvarez, Luis Maldonado, Omar Carrillo, Pablo Morales, Richard Arroyo, José Valderrama. Cabe destacar que este trabajo tiene la finalidad de desarrollar los puntos asignados para la unidad 3 del taller de electricidad, en los cuales se expondrán los diodos de potencia MOSFET, SCR, Triac, BJT, tipos de relés y octocapladores y IGBT, donde se desarrollarán sus especificaciones, sus características y usos de los mismos. Sin más nada que agregar, le damos el pase a nuestro compañero Richard Arroyo, el cual va a exponer los diodos de potencia. Muy buenas tardes a todos los compañeros que cursan la materia de taller de electricidad con mi persona, materia la cual es presidida y orientada por el profesor Iván Guerra. En esta oportunidad me tocó una ponencia sobre los diodos de potencia, y puentes rectificadores. Antes de empezar con la presentación, quiero acotar que en esta presentación, valga la redundancia, se analizarán los diodos de potencia y los puentes rectificadores, abarcando sus características estáticas y dinámicas, la disipación de potencia, las características térmicas y la protección contra sobreintensidades. Se explicará cómo estos componentes son esencialmente indispensables. Son dispositivos unidireccionales que no pueden dejar circular la corriente en sentido contrario al de conducción. El único procedimiento de control es invertir el voltaje entre el ánodo y el cátodo. ¿Qué quiere decir esto, señores? Un diodo de potencia solamente debe dejar circular la corriente en un solo sentido. En el otro sentido, cuando hablamos del otro sentido, es de que si nosotros dijésemos que vamos a meterle corriente digamos que va a circular la corriente de A hacia B, ¿correcto? La corriente debe circular de A hacia B. Pero si hiciéramos que va a circular la corriente de B hacia A, entonces el diodo no lo debe permitir. Un diodo de potencia puede funcionar como un interruptor, y realizar diversas funciones, como por ejemplo conmutadores en rectificadores, caída libre en rectificadores conmutados, inversión de carga de capacitor, y aislamiento de voltaje, entre otros. A su derecha, en la parte inferior y superior, vamos a ver algunos modelos de unos diodos de potencia. A su vez también vemos más hacia la derecha unos diodos convencionales, los más utilizados en lo que es la electrónica de dispositivos pequeños, y los que están más a la izquierda, dispositivos de alto consumo de corriente. Cuando decimos, vamos a hablar del diodo, el concepto ideal del diodo. Como dijimos, el diodo hacia un lado, hacia un sentido, debe circular la corriente, y hacia el otro sentido no debes dejar circular la corriente. ¿Qué quiere decir esto, señores? Nos vamos al dibujito que está en la izquierda superior, ¿no? Dice ánodo y cátodo. Esta es la representación simbólica de un diodo, y la corriente debería circular desde ánodo hacia cátodo, Si la corriente estuviera inversa desde cátodo a ánodo, el diodo tiene que ser capaz de no permitir el paso de esa corriente. Entonces, como dijimos, sirve como una especie de interruptor. Vamos a la figura inferior abajo. Entonces, cuando el diodo está circulando corriente desde el ánodo a cátodo, está cerrado como
el flujo está cerrado como un interruptor y deja el flujo, pasar el flujo de corriente. Y cuando está circulando desde cátodo a ánodo, está como un switch abierto, no deja pasar corriente. Entonces, ¿a qué se debe esto, señores? Bueno, un diodo ideal dice que en polarización directa la caída de tensión es nula, sea cual sea el valor de la corriente directa conducida. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que no existe, si hay una caída de tensión debe ser demasiado despreciable, ¿no? No puede haber pérdida de tensión. Mientras que en la polarización inversa la corriente conducida es nula, no deja pasar corriente, sea cual sea el valor de la tensión inversa aplicada. ¿Okay? De esta tensión inversa aplicada vamos a hablar más adelante. Ok, ¿cómo funciona el electrodo? Bueno, señores, para poder explicar un poquito cómo funciona el electrodo tenemos que hablar un poquito sobre la ley de carga, ¿ok? Que la ley de cargas enuncia que las cargas de igual signo se repelen mientras que las cargas de diferentes signos se atraen. Es decir, que la fuerza electrostática entre cargas iguales de igual signo se repelen y la fuerza electrostática entre signos distintos o opuestos se atraen. Entonces, veamos este ejemplo que está aquí en la figura superior del medio, donde aparece la fuente y el diodo y la resistencia. Cuando conectamos el lado positivo hacia el ánodo positivo del diodo, estos dos señores tienen cargas positivas. Estas cargas positivas se le llaman electrones. Esas cargas positivas, como son positivas, se repelen, ¿ok? Este positivo va hacia el centro del diodo, y cuando está el negativo de la fuente con el negativo del diodo, que en este caso es el cátodo, entonces estas cargas aquí se repelen, empujando hacia la carga negativa hacia el centro del diodo. En esta parte del centro del diodo va a ocurrir lo que se llama una recombinación. Esa recombinación es que los electrones se van a unir con los neutrones. Entonces, los electrones van absorbiendo los neutrones. Los electrones son como un hueco, tienen un hueco, y los neutrones se van acoplando a los electrones. Y así sucesivamente es donde se hace el cierre, la combinación, y permite el flujo de corriente de los electrones hacia los neutrones. Ok, ¿qué pasa cuando se invierte la polaridad en la fuente? Como dijimos anteriormente, bueno, nada. Como este negativo está al positivo del diodo y este positivo está al negativo del diodo, entonces, ¿qué dice la ley de Coulomb? Que cargas opuestas se atraen. Entonces, esta carga que está aquí, señores, este positivo se atrae con este negativo, alejándose del centro del diodo, y este negativo del diodo se atrae a este positivo de la fuente, alejándose del centro del diodo. Entonces, ¿qué pasa aquí en el centro del diodo? Como los dos se están alejando, en ningún momento ocurre la recombinación de electrones y neutrones. Entonces están separados y por eso no hay conducción, ¿ok? Y se comporta como un interruptor abierto. Ese es el funcionamiento más sencillo que le puedo dar al diodo. Ok. Las características estáticas del diodo de potencia. Hablemos de las características estáticas del diodo de potencia. Los diodos de potencia tienen una serie de características estáticas que pueden ser consideradas en su selección y uso, como la corriente directa máxima, la tensión inversa máxima, la caída de tensión directa y la capacidad de corriente inversa. Estas características son fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento del circuito en el que se utilizan. Todo diodo tiene una curva característica. Hablemos de la curva característica del diodo, cómo es su comportamiento. Entonces, si vemos en el plano del eje cartesiano, ¿okay? En la parte positiva, todo diodo tiene un umbral de voltaje de activación, ¿okay? Eso lo establece el fabricante. Normalmente los fabricantes establecen en los diodos convencionales desde 0,5 a 0,7. Una vez que supere
el umbral de activación de voltaje, el diodo permite la circulación de corriente. Cuando él permite esta circulación de corriente a este lado se le llama polarización directa, corriente directa. ¿Ok? La corriente fluye desde el ánodo hasta el cátodo. ¿Ok? Entonces ahí es donde permite que el electrodo, el diodo, permita la circulación de corriente. Ahora hablemos sobre la polarización inversa. ¿Qué ocurre en la polarización inversa? Veamos en esta etapa amarilla qué ocurre. Desde el cero desde el eje cartesiano 0 hasta donde están las dos flechitas rojas, ¿no? En esta etapa ocurre que ahí hay una corriente superficial de fuga. Está casi prácticamente en cero, es casi nula, ¿no? Es despreciable, pero no está dejando, el diodo no está dejando circular en corriente. Entonces, ¿qué pasa cuando, no circula corriente? No, bueno, vamos a inyectarle más voltaje. El fabricante también ha establecido que los diodos tienen un voltaje de break, un voltaje de ruptura. En los convencionales normalmente son 50 voltios, más en los de potencia pueden llegar hasta 1000 voltios. Pero ¿qué pasa cuando se sobrepasa ese voltaje de break, ese voltaje de ruptura? Bueno, el diodo entra en una etapa donde desmesuradamente el diodo empieza a circular una gran cantidad de corriente y eso ocurre por un efecto avalancha, ¿no? ¿Qué pasa? El diodo es como si se cortocircuitara internamente, y ahí es donde ya el diodo pierde su funcionalidad de restringir el paso de la corriente, y entonces el diodo se daña, ya no es capaz de cumplir con su función para el cual fue diseñado. El diodo también presenta, podemos calcular la corriente del diodo. Esa corriente del diodo es igual a la IS sobre la exponencial de BD sobre N por BT menos 1. ¿Qué es la IS? Lo que yo les hablé anteriormente, la corriente superficial de fuga. Esa corriente superficial de fuga es la que se establece desde aquí, desde el 0 hasta estas dos flechitas más o menos, ¿no? Esa es la corriente superficial de fuga. Pero ¿qué ocurre cuando al diodo se le sobrepasa, se sobrepasa del voltaje de break? Entonces entra ya en una corriente imparable, ya ahí empieza a circular corriente desmesuradamente, ¿no? Sin control. Es como si se cortocircuitara el diodo. La corriente, entonces continuamos aquí. La corriente superficial de fuga, por la exponente de BD, que BD es el voltaje de diodo, N es una constante de emisión, y BT es el voltaje térmico. Aquí, como dijimos anteriormente, de la parte negativa del eje de coordenada, entonces, que es la parte de polarización inversa, podemos ver el comportamiento del diodo cuando se conecta inversamente. Características dinámicas del diodo. Además de las características estáticas, los diodos de potencia también tienen una característica dinámica que deben ser consideradas como el tiempo de recuperación inversa, el tiempo de encendido, el tiempo de apagado, y estas características son importantes para garantizar una conmutación eficiente y minimizar la disipación de potencia en el diodo. Cuando hablamos de circuitos de electrónica de potencia, varios de los circuitos que estarán conmutando a velocidades grandes, abriendo y cerrando
El nivel de tiempo en el cual deben reaccionar y responder es fundamental. Para esto, la característica de recuperación inversa son importantes. Cuando el diodo está en conducción y entra en el momento de cierre, ocurren dos tiempos. Veámoslo en la gráfica que está aquí a continuación. Si vemos en la parte superior izquierda, vemos un IF. Este IF indica que el diodo está conduciendo y cae a un proceso donde entra en el proceso de cierre. En este proceso de cierre ocurre un tiempo, ¿no? Y ese tiempo llega a una IRR, que también significa corriente recovery reverse, ¿ok? Entonces, una vez que este alcanza la máxima corriente de recovery reverse, entonces empieza nuevamente a una fluctuación, a subir hasta buscar el cero, ¿ok? Y ese es un segundo tiempo. Entonces, el tiempo de recovery reverse es la suma de los dos tiempos, el tiempo de apagado más el tiempo de estabilizarse y llegar a cero. Entonces es importante saber este tiempo, porque mientras más corto sea este tiempo, mayor es la eficiencia del diodo en cuanto a respuesta en el momento de las conmutaciones, cuando se trabaja con diodos que tienen que trabajar a altas frecuencias. Entonces, los tipos de diodos. Entonces tenemos diodos normales de propósito general. En este caso, estos diodos, su tiempo de recuperación inversa, que ya lo hablamos anteriormente, que ese tiempo es donde ese tiempo transisa entre dos etapas, que es el tiempo A, que es el momento de cierre, y el tiempo B, que es el momento de las fluctuaciones de estabilización. Entonces, este tiene un tiempo de recuperación inversa relativamente alto, grande, mayor a 25 microsegundos. Se usa en aplicaciones de baja velocidad por el tiempo de recovery reverse, ¿ok? Se usa en aplicaciones de baja velocidad, como ya comenté, y sus características pueden estar entre 1 y 1000 amperios y manejar de entre 50 a 5 kilovoltios. Hablemos de los diodos de recuperación rápida. Su tiempo de recuperación es muy corto, demasiado, mucho más corto, es casi 5 veces, es 5 veces menor que los diodos normales, ¿ok? 5 microsegundos. En sus características podemos notar que también maneja corrientes muy elevadas, de 0 hasta 100 y hasta más, 100, 1000, 10.000 y hasta más. Y su voltaje sí está un poquito más limitado, que es de 50 hasta 3 kilovoltios. Por ende, es un diodo mucho más costoso. Y están los diodos de Schottky, ¿ok? Su tiempo de recuperación es mucho más rápido que los dos, pero este es un diodo que está muy limitado en sus características. Puede controlar una corriente de 1 hasta 400 y un voltaje hasta 100 limitado, ¿ok? Hablemos de los puentes rectificadores. Como venimos hablando de los diodos, vamos a hablar ahorita de los puentes rectificadores, porque los puentes rectificadores están conformados por diodos. ¿Y qué es un puente rectificador? Bueno, un puente rectificador está diseñado para crear un puente rectificador. Están diseñados para los circuitos que deseamos convertir la corriente alterna en corriente continua. Estos circuitos tienen una serie de características que deben ser considerados, como la tensión de pico inversa y la tensión directa, y la corriente máxima que pueden manejar los diodos, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste esto, señores? Bueno, son 4 diodos conectados estratégicamente, ¿no? Donde ellos van, el voltaje alterno, que fluctúa en una onda y que tiene una frecuencia de 60 ciclos por segundo, ellos van a hacer la función de rectificar o dejar pasar solamente la parte positiva. Eso va a hacer que el voltaje alterno, dejando pasar solo media onda en cada ciclo completo,
entonces la onda que está negativa pasa a ser positiva porque la otra mitad del diodo está rectificando la onda positiva cuando está contraria al ciclo. Entonces, esto hace que la onda de la salida después del puente rectificador es media onda y es toda positiva. Ahí es donde decimos que estamos convirtiendo de corriente alterna a corriente directa. ¿Ok? Así funcionan los puentes rectificadores. Ok, la disipación de potencia en los diodos, ok, la potencia que el dispositivo puede disipar, esta no la debemos confundir con la que disipa durante su funcionamiento. Son dos potencias distintas. Entonces, esta potencia del diodo, cuando entrega esta potencia, se llama potencia de trabajo. Y la potencia disipada por cada resistor puede ser calculada mediante la potencia igual a I al cuadrado por la resistencia. La potencia total disipada por los resistores es igual a la suma de la potencia disipada por cada resistor. Entonces, para ello también tenemos que el teorema de transferencia de potencia máxima establece que la cantidad máxima de potencia se disipará por una resistencia de carga si es igual a la resistencia de Thevenin o Norton de la red que suministra la energía. Aquí abajito vemos en la parte inferior, vemos un diodo de potencia, señores, un modelo de diodo de potencia también, que puede manejar 36 amperios y 1200 voltios. Entonces, en las características térmicas de los diodos, ¿ok? La temperatura de la unión, TJ+, es el límite superior de la temperatura que nunca debemos hacer sobrepasar en la unión del dispositivo si queremos evitar una inminente destrucción del diodo. En ocasiones, en lugar de la temperatura, de la temperatura de la unión, el operating temperature range, margen de temperatura de funcionamiento, que significa que el dispositivo se ha fabricado para funcionar en un intervalo de temperatura comprendida entre dos valores, un valor mínimo y un valor máximo. La temperatura de almacenamiento es la temperatura a la que se encuentra el dispositivo cuando no se aplica ninguna potencia. El fabricante suele dar el margen de valores para esta temperatura. Resistencia térmica, unión contenedor, es la resistencia entre la unión del semiconductor y el encapsulado del dispositivo. Entonces, las características son importantes en el diseño del circuito de los diodos de potencia, ya que el exceso de temperatura puede provocar fallos en el mismo. ¿Ok? Entonces, protección contra las sobreintensidades. Los diodos de supresión, también conocidos como diodos de supresión de voltajes transitorios, ¿okay?, son componentes esenciales en los circuitos de protección contra sobretensiones. Estos diodos están diseñados específicamente para disipar el exceso de voltaje al desviarlo lejos de los componentes sensibles. Los diodos de supresión funcionan en dos modos principales: el modo de conductancia normal y el modo de conductancia inversa. Cuando el voltaje aplicado es menor al voltaje de ruptura, el diodo de supresión se comporta como un diodo normal y no conduce corriente. Sin embargo, cuando el voltaje aplicado supera el voltaje de ruptura, el diodo de supresión se activa y desvía la corriente excesiva lejos del circuito. Entonces, prueba de diodos. Como podemos observar en la figura, vemos un multímetro muy moderno. Ya hoy en día pues tienen el simbolito de prueba de diodos. Entonces, cuando nosotros en la parte superior tenemos dos imágenes y cuando colocamos la punta positiva en el lado negativo o en el cátodo y la punta negativa en el ánodo, pues el diodo no debe emitir ningún sonido. Y cuando lo colocamos inversamente, que la positiva en el ánodo y el negativo en el cátodo del diodo, entonces debe emitir un sonido. Ahí podemos decir que el diodo está en buen estado.
Pero cuando hacemos la prueba y emite un pito en ambos sentidos, entonces el diodo está en mal estado. Aquí tenemos otra manera, veamos, de ánodo a cátodo y de cátodo a ánodo. ¿Ok? Otra manera de ver el dibujo mejor conectado, identificando ánodo y cátodo. En conclusión, para terminar esta presentación, entonces se ha analizado las características estáticas y dinámicas de los diodos de potencia y los puentes rectificadores, la disipación de potencia, las características térmicas y la protección contra sobreintensidades. Se ha explicado cómo funciona de manera eficiente y segura en los circuitos de potencia. Esperemos que esta información le haya sido útil y sea de su ayuda en su trabajo diario. Gracias por su atención a todos los compañeros presentes y que tengan un excelente y maravilloso día. MOSFET. Este es un transistor de óxido de metal, el cual es un dispositivo electrónico semiconductor capaz de modificar una señal eléctrica de salida como respuesta a una entrada, sirviendo de amplificador, conmutador, oscilador o rectificador de la misma. Sus siglas MOS nos indican que es un semiconductor de óxido de metal. Sus siglas finales FET nos indican que es un transmisor de efecto de campo. Este está hecho de un material de silicio. Su estructura como tal, está compuesto por un electrodo metálico depositado sobre una capa aislante hecha de dióxido de silicio. Actúa como puerto de transistor. Existen dos regiones pequeñas de la superficie, dopadas fuertemente de impurezas donadoras o de tipo N, situadas a cada lado de la puerta sobre cada una de estas regiones, o de tipo P, un electrodo metálico formado por el contacto o fuente surtidor y el sumidero o drenador. En estos casos, el canal de la fuente, canal N, nos permite, como dice allí, el paso de electrodos, y el canal P en general es un paso de fuentes. Eléctricamente va a formar un dispositivo con amplias coberturas de ventajas en cuanto a los otros dispositivos, a los otros transistores. El tiempo de conmutación. El tiempo de conmutación del MOSFET lo permite la velocidad de la conmutación. Esta es la que está limitada por la puerta de carga del circuito positivo, del ciclo de descarga, teniendo estos una carga de conmutación del orden de nanosegundos. Cuando el transistor está en saturación o en corte, las pérdidas son despreciables, pero si tenemos en cuenta los efectos de retardo de conmutación, al cambiar de un estado a otro se produce un pico de potencia disipada, ya que en estos instantes el producto de corriente por la tensión del emisor va a tener un valor apreciable, porque la potencia media de pérdida en el transistor va a ser mayor. Estas pérdidas aumentan con la frecuencia de trabajo y así aumentan los valores también de la temperatura que permite la disipación y esas otras características. Cuando tiene un modo de trabajo de avalancha en forma secundaria, que no es común en los transistores MOSFET, este tipo lo utilizan o se da mucho en los transistores BJT. En cambio, no tienen problemas de descarga electrostática, además que son difíciles de proteger en condiciones de falla por cortocircuito. Estos transmisores se han utilizado actualmente mucho en la parte militar. Actualmente, los modos de trabajo. El MOSFET tiene 4 formas o
o 4 condiciones de polarización posibles, dependiendo del sentido o de los signos de voltaje de la polarización en cada una de las uniones del transistor, que pueden ser región activa directa, región de saturación, región de corte, región activa inversa. Eso va a depender del diseño, tal como se quiere o se presenta en el circuito general. Tenemos aquí la curva SOA. La curva SOA no es sino un área segura de operación. Esta fuente nos la permite el fabricante del transistor como tal, ¿verdad? Él nos indica en una curva de intensidad de corriente y potencial, y nos indica bajo esa zona de curva que está allí, ¿verdad?, que tenemos aquí, nos indica que bajo esa zona sombreada, bajo esa línea, está la zona de trabajo de seguridad. Cuando se rompe o se pasa esa zona de seguridad, entra en problemas, en posibles pérdidas, deterioro y cualquier daño hacia el transmisor. El SOA se refleja en las hojas de datos características del transmisor con un gráfico de tensión colector-emisor, en las abscisas corriente colector-emisor, y en el eje ordenado la zona segura se refiere al área bajo la curva, es la zona de seguridad. El efecto producido por cargas inducidas en cuanto a las protecciones. Bueno, las cargas inducidas someten a los transistores a condiciones de trabajo más desfavorables dentro de la zona activa, dado el caso de la zona activa. En el diagrama se han presentado los diferentes puntos idealizados de funcionamiento de este transistor en corte y saturación. Para una carga resistiva que tenemos aquí, pasará de corte de saturación por la recta que va desde A hasta C. Sin embargo, con una carga inductiva, como en el circuito anterior, el transistor pasa de una saturación recorriendo la curva AB, C, mientras que el paso a corte lo hace por el tramo CDA, siempre manteniendo una línea de trabajo como tal. A continuación, bueno, para proteger los transistores se presentan 3 formas muy razonables. Colocar en paralelo con el transistor un diodo Zener, la cual la tensión nominal del Zener ha de ser superior a la tensión de la fuente del colector. El diodo antiparalelo con la carga resistivo, ¿verdad?, el inductor. Las redes del circuito polarizadas en paralelo con el transistor en el caso de las redes Schnuber. Las redes Schnuber nos permiten, de acuerdo a esta gráfica, que de acuerdo a la corriente y a la tensión, si nos indica que si el transistor eleva la corriente más allá de la curva de la red de Schnuber, entra o rompe la seguridad del mismo transistor. Y el transistor puede entrar, como se dice, en pérdida. El efecto producido al comparar la red de Schnuber es la que se puede apreciar en la figura adjunta, donde vemos que esta red, el paso de saturación del punto A, ¿verdad?, donde se satura el transistor, a corte del punto B, se produce de forma más directa y sin alcanzar valores de tensión del circuito de emisor superiores a la fuente de tensión. Potencias disipadas en conmutación con carga resistiva e inductiva. La potencia en la conmutación de cargas en los transistores MOSFET depende de varios factores, como la corriente de carga, la tensión de alimentación, la frecuencia de conmutación, la resistencia interna del transistor, entre otros. En general, la potencia disipada en el transistor durante la conmutación es proporcional a la corriente. Aquí lo vemos, la corriente, vemos la tensión, ¿verdad?,
que circula. En el momento del transistor está la conmutación que es proporcional a la corriente que circula por él. Y la forma de calcular la potencia disipada en el transistor durante la conmutación. Entre los ataques y la protección del transistor de potencia, los tiempos de conmutación limitan el funcionamiento del transistor, por lo que nos interesaría reducir su efecto en la medida de lo posible. Estos tiempos de conmutación limitan el funcionamiento del transistor. Ahí va desde el tiempo en nanosegundos, entre uno de los factores de... Saludos, Nelber Álvarez. Voy a explicarle sobre el SCR, el TRIA y el GTO. Como dispositivo electrónico, esta es su simbología, muy similar al diodo, con la diferencia que tiene una tercera compuerta, la polarización igual, ánodo cátodo, y la parte de la compuerta se define por la letra G, que viene del griego. Esa definición viene de la letra G del griego puerta. Su composición viene conformado por 4 capas. Aquí se ve en la sección transversal vertical cómo está definido y físicamente cómo puede estar identificado. Sabemos que es un componente regulador y controlador, por supuesto, que por la compuerta. Esa polarización, la capa va a estar desde la capa P, ya le digo, la P, la N, la P, y aquí aparece la P, pues por donde va a estar polarizado el ánodo en esa dirección. Aparece el ánodo, está arriba y abajo, y la compuerta gate está en la unión de tipo P. Ya se la voy a mostrar por acá. Ahí están las 3 uniones, mire. La primera unión aparece, aquí están las uniones de las capas, mire. Aquí aparecen las uniones. Esta es la unión de las 2 capas, de la P y de la N. Y en un principio, aquí ustedes pueden ver que el cátodo está por la terminal N y el ánodo por la terminal P. Aquí se define. En la polarización correcta, no va, si así esté polarizado, la polarización no va a depender exactamente de como el diodo entre los 2 terminales, sino que la conducción va a depender de la compuerta. La compuerta va a ser la que va a tener control sobre el componente y la conducción. Entonces, nosotros necesitamos una fuente que pueda energizar esa compuerta para que en directo, de manera positiva, nosotros vamos a tener las uniones polarizadas en directa. Tiene que estar polarizada en directa desde la compuerta hasta la parte interna de la compuerta y la parte externa de la compuerta. Al estar polarizadas las dos uniones, de esa manera
el componente va a poder conducir. Ajá. Y estas son características generales de estos componentes. Nosotros tenemos dos estados, el estado de bloqueo y el estado activo. Tenemos transitorios de encendido y tenemos transitorios de apagado. Nosotros vimos en la gráfica de los diodos, cuando lo vimos con Arroyo, él hizo una definición bien clara sobre estos puntos de apagado, pero en el caso del diodo, muy similares al comportamiento del tiristor en cuanto a las curvas características. Ahorita lo vamos a detallar con el otro gráfico. Este es un componente que tiene una capacidad de manejo de potencia alta. La polarización también lo vamos a detallar ahorita. Son considerados interruptores de bloqueo, ideales para el manejo de altas capacidades de potencia, y son de gran volumen, de gran tamaño. Aquí está el estado de la polarización. Aquí sí nos vamos a detener un poco para analizar el comportamiento de la curva característica, muy similar a la del diodo. Vemos que mientras que el voltaje ánodo-cátodo con respecto a la corriente que circula del ánodo al cátodo, la corriente es mínima. Aquí se nota que es mínima, casi no hay corriente, hasta que llegamos al voltaje óptimo. Eso siempre y cuando la polarización sea la correcta, nosotros vamos a tener que, si la compuerta de la corriente de la compuerta no existe, pues la corriente no se va a disparar, no va a haber conducción, ahí no se va a incrementar nada. Ya va, vamos a ver por aquí. Y si la corriente de la compuerta es baja, nosotros no vamos a tener conducción. Entonces a eso se le llama una corriente óptima. El disparo, la conducción va a depender de esa compuerta, de la corriente pequeña que va a permitir que el componente electrónico fluya grandes potencias a través del ánodo y del cátodo. Entonces, para nosotros poder activarlo, en resumen, necesitamos tener dos cosas claras. Que el voltaje ánodo-cátodo tiene que ser mayor o al voltaje de avalancha, que es el voltaje. En este caso podemos tomar el ejemplo de los 60 voltios, que es el regular de los tiristores. Entonces, cuando venga esa corriente entre el ánodo y el cátodo, va sin importar lo que haya en la compuerta, él va a poder conducir. Ese se llama un efecto que le dicen avalancha. Ahí déjenme ver por aquí. Y con eso, si el voltaje es muy grande, nosotros también se corre el riesgo de que se destruya. Entonces es importante saber el voltaje de activación, pero que no sea destructivo, y entonces nos debemos de referir a esa tabla característica para nosotros, con el componente teniendo claro las variables de alimentación, le damos un uso bien eficiente, pues, porque no solamente por polarizarlo a un voltaje muy superior lo daña, entonces tenemos que mantenerlo en el voltaje correcto para que polarizado correctamente de manera directa y que tenga ese efecto de conducción. Es decir, con una mínima corriente podemos tener una máxima a su salida. Ese es el funcionamiento que nosotros estamos buscando para que el componente sea efectivo
y podamos darle ese uso muy similar. Yo haría una analogía con un contactor. Entonces, con su gran desventaja, que es la gran velocidad de actuación, que más adelante también lo van a explicar los compañeros. Entonces, ya sabemos que depende mucho de esa corriente de la compuerta para poder activar el componente y por nosotros tener la conducción correcta. Entonces, vamos para acá. Aquí están otra de las novedades del componente. Sabemos que lo que habíamos hablado allá, que son componentes ideales para las aplicaciones de potencia, bloquean altas tensiones y conducen grandes corrientes, una de las ventajas. El GTO, la diferencia, maximiza la periferia del cátodo y la distancia entre la compuerta hasta el centro del cátodo. El área del cátodo suele tener formas como de isla y de mesa. Se crea un tipo de cortocircuito del ánodo que acelera la desconexión del GTO. El GTO también tiene una estructura de 4 capas y unos niveles de dopaje muy parecidos, es decir, su tabla característica se puede analizar y hacer una comparación muy similar al del tiristor. Y en sentido inverso, no tiene prácticamente una buena capacidad de bloqueo, entre otras características. El TRIAC, ese es un componente que para nosotros estamos familiarizados con ello, porque desde que nosotros lo conocemos desde hace muchos años en el uso, es muy parecido a este gráfico, que es el dimmer que nosotros usábamos con los incandescentes, los bombillos incandescentes, para regular la intensidad de la luz de los bombillos en nuestros hogares. Aquí se usa, como dice aquí, un tridiodo para corriente alterna. Es un dispositivo semiconductor de la familia de los tiristores. La diferencia con un tiristor convencional es que este es unidireccional y el TRIAC es bidireccional. De forma coloquial podría decirse que el TRIAC es un interruptor capaz de conmutar la corriente alterna. Ese sería el principal uso. Entonces ya ha sido usado pues muy comúnmente en nuestras casas. Los TRIAC se utilizan en muchas ocasiones como relé. Claro, sería subutilizado dependiendo de la potencia que maneje. La representación gráfica de él, uno lo puede ver cuando analiza las señales, cómo él hace una modificación de la onda. Cuando uno analiza el TRIAC, cómo hace el corte de la onda alterna, pues ahí se nota en qué momento del ciclo él deja de funcionar. Lo inhabilita en una parte del ciclo y lo vuelve a habilitar en otra parte del ciclo, y se nota que la onda tiene variaciones, y con eso puede hacer un ajuste muy fino de la frecuencia de pulso, y con esa frecuencia de pulso es de ajustar la intensidad de la luz. Entonces es el uso más común que se hace de este componente electrónico. Muchísimas gracias. Ok, como hablamos anteriormente, el transistor se puede conectar de tres formas distintas. Aquí vamos a ver primero la base común. En la figura se puede ver que la conexión de base
es común tanto para la señal de entrada como para, en este caso, la resistencia RL, que sería el consumo, donde va a realizar el consumo de la energía que está pasando el transistor. Puntos importantes, siempre el fabricante nos da los datos del elemento. Aquí en este caso podemos ver que presenta, por ejemplo, una baja impedancia de entrada, una alta impedancia de salida y las ganancias de voltaje y potencia son altas. Para esto, y la corriente de ganancia es inferior. Es importante tener eso. ¿Ok? Normalmente es usado para amplificación de altas frecuencias. Importante que la señal de salida está en fase con la señal de entrada. ¿Ok? Podemos ver la gráfica de disparo para una temperatura estable y podemos comparar el voltaje de colector base dependiendo a el voltaje que se le aplique a la base. Aquí tenemos la conexión de emisor común. ¿Okay? En este caso, también vamos a utilizar la configuración PNP para hacerlo. Es el mismo caso de la otra configuración. Entonces vamos a tomar solamente este. Características igualmente nos las da el fabricante, ganancia de voltaje mayor de 1, ganancia de corriente mayor de 1 también, nos dan la beta, ganancia de potencia y la aplicación es amplificación de baja frecuencia. ¿Okay? Esta es la conexión más común usada por nosotros. ¿Okay? Igual tenemos la gráfica, dependiendo de la aplicación de la base, de la corriente que se le aplica en la base, va a ser la salida. La ganancia de potencia es bastante alta, por eso es la más usada para nosotros en nuestras aplicaciones como switch. Para este caso tenemos el de la conexión de colector común. También se llama seguidor de emisor. En este caso, también el fabricante nos da las características del dispositivo. ¿Qué resalta aquí? Que la impedancia de entrada es muy alta. ¿Ok? Lo utilizamos, por esto lo utilizamos para acoplamiento de impedancia. Dependiendo de la necesidad que tengamos, hacemos la configuración o la conexión del BJT, igual que lo hacíamos con los otros transistores. Tenemos la gráfica, tenemos el punto de corte, el umbral, la región activa, la saturación. Todo esto nos lo proporciona el fabricante. ¿Dónde buscamos las características? Anteriormente había un libro que se llamaba SG. Ahorita les recomiendo la aplicación DataChip, donde podemos buscar todas estas características y poder escoger el BJT que nos corresponda o saber hasta dónde podemos utilizar el BJT que tenemos en el sitio donde estamos trabajando. Tiristores inteligentes de potencia, mejor conocidos como Smart Power. Son dispositivos electrónicos que ya tienen integrada la parte de control y la parte de potencia. Se seleccionan o lo seleccionamos dependiendo al uso que le vayamos a dar, según el tipo de control y la cantidad de potencia con la que se va a trabajar. Están hechos en un solo módulo completo. Normalmente es un sistema compacto. Está hecho de dos maneras: tecnología bipolar y tecnología mixta. La tecnología bipolar es donde todo está integrado, fabricado junto. La tecnología mixta es donde está fabricada la parte de control y la parte de potencia por separado, sin embargo, la unen en un solo módulo.
Estos dispositivos los vamos a comprar dependiendo a dónde lo vamos a utilizar. En la gráfica podemos ver varios tipos de dispositivos y sus diferentes usos. Por ejemplo, para la parte residencial, normalmente buscamos dispositivos muy sencillos porque las personas tienen poco conocimiento técnico y requieren poca comprensión de cómo trabajan. Con ciertas modificaciones o ciertos parámetros que nosotros le coloquemos, ya realiza la función que nosotros necesitamos que realice. Por ejemplo, en el caso de los controles de acceso en una residencia, es un módulo que ya viene integrado, se coloca el módulo, inclusive muchas veces ya viene el motor para mover el portón y solamente se programan las llaves. ¿Ok? Otro ejemplo, las lavadoras modernas. Las lavadoras modernas le colocan la ropa dentro de la lavadora, seleccionan el tipo de ropa y la lavadora pesa la ropa y con una característica preprogramada coloca la cantidad de agua y jabón que necesita. Claro, la persona debe seleccionar el tipo de ropa, pero ella hace el resto del proceso. A nivel industrial tenemos varios modelos. El más usado es el logo de Siemens. Es un equipo bastante sencillo de programar. Lo podemos programar a través de un teclado o a través de una computadora, y a través de esas varias entradas y salidas que tiene podemos manipular un proceso. No es algo tan complicado, pero es bastante sencillo de, eh, de operar. Y no hay que complicarse tanto fabricando un sistema complejo, buscando componentes, diseñando, pensando, sino que sencillamente compramos el módulo, le hacemos una pequeña variación y ya lo podemos usar. Aquí tenemos un plano bastante básico de lo que es un Smart Power. Tenemos la parte de control, normalmente como lo dijimos antes, está hecho con microprocesadores. Tenemos la carga, tenemos los elementos de potencia. Estos elementos normalmente también vienen en una sola cápsula. En este caso, por ejemplo, vemos 4 y esos 4 vienen en un solo módulo. Si uno se daña, hay que cambiar el módulo completo, que es los 4. Es muy básico y viene todo en módulos. La característica principal del Smart Power es que es un quita y pon para todo. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Prisco y a mí me tocó exponer sobre tipos de relés. Los relés se utilizan generalmente cuando es necesario regular un circuito mediante una señal individual de mínima potencia o cuando es necesario regular varios circuitos mediante una sola señal. El uso inicial de los relés fue en la ampliación de los circuitos telegráficos como repetidores de señales, ya que refuerzan las ondas que recibe y transmite a otros circuitos. La principal implementación de los relés se produjo en las centrales telefónicas y en las primeras versiones de los ordenadores. Los relés son los principales dispositivos de protección y conmutación en la mayoría de los equipos de proceso o control. Todos los relés corresponden a una o varias magnitudes eléctricas, como la tensión o la corriente, abriendo o cerrando contactos o circuitos. Un relé es un dispositivo de conmutación que funciona para aislar o cambiar el estado de un circuito eléctrico de un estado a otro. Protección. El relé proporciona protección al circuito para evitar que se produzcan daños. Cada relé consta de 3 componentes básicos: el componente de cálculo, el componente de comparación y el componente de control. El componente de cálculo conoce la variación de la medición real y componentes de comparación. Evalúa la cantidad real con la de un relé seleccionado.
El componente de control se encarga de la variación rápida de la capacitación medida como el cierre del circuito funcional de corriente. Los relés de recuperación se utilizan para conectar diversos componentes y dispositivos dentro de la red del sistema, como el proceso de resincronización y para restablecer diversos dispositivos inmediatamente después de la generación de un fallo eléctrico y luego para conectar transformadores y fuentes de alimentación a la red. Los relés de control son interruptores que contactan para aumentar la tensión, como en el caso de los transformadores de conmutación. Función de los relés. Función, principio de funcionamiento y de las características estructurales de los relés. Son diferentes tipos, como los relés electromagnéticos, los relés térmicos, los de potencia, los multinacionales, etc. Son diferentes potenciales, tamaños y aplicaciones. La clasificación o tipo de relé depende de la función para que se utilizan. Alguna categoría de relé: protección, conexión, regulación, auxiliares y control. Los relés de protección controlan continuamente estos parámetros: tensión, corriente, potencia. Si estos parámetros violan los límites establecidos, genera una alarma o aísla ese circuito concreto. Estos tipos de relés se utilizan para proteger equipos como generadores y transformadores. Clasificación de relés. Relés electromagnéticos convencionales son los más antiguos y también los más utilizados. El electroimán hacen bascular la armadura al ser excitada, cerrando los contactores dependiendo de si es normalmente abierto o normalmente cerrado. Relé de núcleo móvil. Este tiene un émbolo en el lugar de la armadura anterior. Se utiliza un solenoide para cerrar sus contactos debido a su mayor fuerza atractiva. Por ello es útil para manejar estas corrientes. Estos modelos se utilizan mucho en la automatización. Relés polarizados. Llevan una pequeña armadura solidaria a un imán permanente. El extremo inferior puede girar dentro de los polos de un electroimán y el otro lleva una cabeza de contacto. Si se excita al electroimán, se mueve la armadura y cierra los contactos. Si la polaridad o la opuesta gira en sentido contrario, abriendo los contactos o cerrando otro circuito o varios. Relé de tipo red, formado por una ampolla de vidrio, en cuyo interior están situados los contactos. Pueden ser múltiples, montados sobre delgadas láminas metálicas. Dichos contactos cierran por medio de la excitación de una bobina que está situada alrededor de dicha ampolla. Los relés red pueden estar formados exclusivamente por la ampolla de vidrio y el contacto interior. Para activarlo basta con aproximar a la ampolla un imán. Relé de estado sólido. Su funcionamiento es idéntico al de los relés tradicionales. Única diferencia es que su interior lleva un circuito eléctrico para cerrar los contactos de salida en lugar de la bobina.
diferentes tipos de relés electromagnéticos. Estos relés están construidos con componentes eléctricos, mecánicos, magnéticos y tienen una bobina de funcionamiento y un contacto mecánico. Electromecánicos, relés de tipo armadura. Pese a ser los más antiguos, siguen siendo los más utilizados. En multitud de aplicaciones, un electroimán provoca la basculación de una armadura, al ser activado cerrando o abriendo los contactos, dependiendo si es normalmente abierto o normalmente cerrado. Relé de núcleo móvil. A diferencia del anterior modelo, estos relés están formados por un émbolo en el lugar de una armadura. Debido a su mayor fuerza de atracción, se utiliza un solenoide para cerrar sus contactos. Es muy utilizado cuando hay que controlar altas corrientes. Relés polarizados o bienestables. Se conocen de una pequeña armadura solidaria a un imán permanente. El extremo interior gira dentro de los polos de un electroimán, mientras que el otro lleva una cabeza de contacto. Al excitar el electroimán se mueve la armadura y provoca el cierre de los contactos. Si se polariza al revés, el giro será en sentido contrario. Relés de estado sólido. Los relés de estado sólido se definen como electrónicos, dispositivos de conmutación que encienden y apagan cargas cuando se aplican pequeños voltajes externos a través de sus terminales de control. Aquí hay algunos datos sobre ellos. Por lo general consiste en un interruptor de activación que se activa mediante la aplicación de voltaje de corriente alterna o corriente continua y el interruptor principal que controla la corriente de carga. A diferencia de los relés electromecánicos convencionales, no tienen partes móviles y por lo tanto no generan arcos. Son más confiables y también cambian más rápido y pueden conectarse a un circuito lógico, entre otros beneficios. Un relé de estado sólido puede usar un autoacoplador para el aislamiento y puede usar transformador. Algunos usan una combinación de ambos y se le conocen como relés de estado híbridos.
Circuito y salida de los relés de estado sólido. El circuito de salida de relés de estado sólido es la parte que se ocupa de encender y apagar las funciones de alimentación de cargar. Consiste principalmente en un transistor o chip de salida, un voltaje transistor y supresor. Y también puede incorporar un circuito de retroalimentación. ¿Cómo usar un relé de estado sólido? Saber cómo funciona un relé de estado sólido puede ayudar a solucionar cualquier problema que puede tener con él. Sin embargo, entender cómo usar uno correctamente es igual de importante. Aquí, por lo tanto, algunos consejos sobre cómo usar un relé de estado sólido. Prestar siempre atención a la entrada y salida de voltaje, corriente. Calificaciones de la aplicación. Demasiado voltaje o corriente dañaría el relé de estado sólido. Cuando use voltaje de corriente alterna, asegúrese que esté correctamente conectado a tierra. Esto ayudará a prevenir descargas eléctricas y otros incidentes.
Ventajas: gran número de conmutación y larga vida útil. Conexión en el paso de tensión por cero. Desconexión en el paso de intensidad por cero. Ausencia de ruido mecánico de conmutación. Escasa potencia de mando. Compatibles. Y sensibilidad a las sacudidas y a los golpes. Cerrado a la influencia exterior por un recubrimiento plástico. Conclusión: los relés de estado sólido son cada vez más populares debido a sus muchas ventajas sobre los relés electromecánicos tradicionales. Son más pequeños, más resistentes, tienen una vida útil más larga, pueden cargar más rápido y otros beneficios. Habiendo aprendido cómo funciona un relé de estado sólido y cómo usarlo correctamente, ahora puede aprovechar todos los beneficios que tiene para ofrecer. Esto también significa que puede aplicarlos en una amplia gama de aplicaciones, tanto comerciales como industriales. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Pablo Morales, el ítem que... ¿Qué es un octoacoplador? Un octoacoplador, también conocido como un octoaislador, es un componente electrónico que transfiere señales de luz mediante un camino óptico entre dos circuitos eléctricamente aislados a través de la luz. Esto proporciona aislamiento eléctrico entre los dos circuitos que operan a diferentes niveles de voltaje. No hay contacto físico o no hay contacto a través de conductores entre ellos, como se puede apreciar en la siguiente ilustración. En esta ilustración podemos observar cómo un diodo emisor de luz emite su haz de luz al transistor receptor y este cierra el contacto automáticamente. Normalmente este tipo de componentes
son utilizados para proteger los circuitos de bajo voltaje de los circuitos de alto voltaje, evitando el flujo de corrientes peligrosas y eliminando el ruido no deseado o interferencia entre etapas de control. Esto es para evitar que de aguas abajo, de acá, desde el receptor hacia abajo, los componentes que estén controlados por él no interfieran, o si hay un daño en esta etapa, a la etapa de control no se transfiera ese daño. Llámese ruido, llámese un cortocircuito o algo por el estilo, no me dañe la parte de control. ¿Cómo está formado un optoacoplador? Un optoacoplador combina un emisor de luz infrarroja y un sensor receptor de luz en un solo paquete. Los diodos emisores de luz LED, emisores de luz infrarrojo, se utilizan normalmente como emisores para aislar o proteger el circuito de bajo voltaje, y los dispositivos sensores o receptores de luz como los fotodiodos, fototransistores, fototiristores se utilizan como sensores receptores de luz. El LED está conectado a un circuito de bajo voltaje que convierte esa señal en luz y la transmite. Los sensores receptores de la luz convierten la energía de la luz en energía eléctrica para controlar los circuitos de alto voltaje. Esto es, acá tenemos el diodo de control o la etapa de control que me energiza un diodo, y este genera un haz de luz infrarrojo que es detectado por este transistor, y este a su vez acciona según la configuración del diodo para manejar corrientes alternas o directas. Acá podemos ver un encapsulado típico o tipo DIC, que es lo que más frecuentemente conseguimos en las tarjetas de electrónica de potencia, de los tipos SMD o de los tipos de soldadura, que son los más normales que uno va a conseguir en los componentes electrónicos. Los tipos de optoacopladores. Los optoacopladores se clasifican según su salida, y los más comunes son los siguientes. El fototransistor es el más común de todos, ya que controla corriente directa a su salida. Este es el diagrama de un fototransistor. También tenemos un fotodiodo con un transistor, así como el fotodiodo. El otro transistor o el otro optoacoplador disponible es el fotodarlington, en el cual se agrega un arreglo de dos transistores tipo Darlington, lo que se traduce en una gran ganancia de corriente. Tenemos también los fototiristores. Este tipo de optoacoplador tiene un tiristor acoplado para poder manejar un sistema de detección o un sistema de control para manejar corrientes de mayor rango. El fototriac, que está diseñado para controlar corrientes alternas en su salida. Todos los optoacopladores se puede decir que están diseñados en función a la salida que van a controlar. Ventajas de los optoacopladores. Proporciona un aislamiento eléctrico entre los dos circuitos. Ofrece una resistencia eléctrica en el rango de los gigaohmios. Es más fácil interactuar con un circuito. Esto, cuando dice que es más fácil interactuar con un circuito, es porque puedo aislar fácilmente un circuito de control o de bajo voltaje de un circuito de potencia o de alto voltaje. No hay partes mecánicas que se arqueen, hagan ruido o desgasten con el tiempo, por lo tanto tienen una mayor vida útil. Cuando decimos acá que no tienen partes mecánicas, hace mención a lo que vendría siendo un relé.
ya que normalmente el comportamiento de un autoacoplador es muy parecido a un relé, solamente que sin las desventajas de los relés. Elimina el ruido entre los circuitos de alta y baja tensión. Tiene una alta velocidad de conmutación que le permite transmisión de señales de banda ancha. Es un dispositivo de bajo consumo de energía, es económico, compacto y ligero. El bajo voltaje que puede controlar con seguridad los circuitos de alto voltaje. Desventajas de los optoacopladores. La respuesta a altas frecuencias no es muy buena. No puede manejar grandes corrientes. Se requiere una polarización externa para poder operar. Cabe destacar que los encapsulados más comunes son los tipos TIC, como lo habíamos mencionado anteriormente, y vienen en muchos modelos, por decir algo. Esto es un optoacoplador, un fotodiodo. Estos vienen siendo los fototransistores, y estos que están acá son dos octoacopladores en un solo empaque, al igual que este, que son tres octoacopladores en un solo empaque. Este que está acá, que parece un integrado, lo que son es cuatro octoacopladores acoplados en un solo empaque. Cabe destacar que estos empaques o este tipo de son los que frecuentemente son utilizados en todas las tarjetas electrónicas, pero un octoacoplador no se limita solamente a trabajar en una tarjeta electrónica. Tenemos también este tipo de octoacopladores, que son los octoacopladores que son mayormente utilizados en la industria, ya que estos son los que se colocan en los tableros y manejan las señales de intercambio con los otros equipos. Es decir, esto me aísla mis señales o mis voltajes de los equipos auxiliares de mis equipos de control. Normalmente esto están en los tableros de las líneas de producción. En todos los equipos normalmente todas las señales de intercambio pasan por este grupo o por un grupo de octoacopladores de este modelo para poder aislar esas señales de mi tablero de control y evitar posibles daños a mi tablero como tal. Eh, Hasta acá podemos decir que ha llegado mi presentación. Los dejamos con el otro compañero que continúa con el otro ítem. Agradecidos por su atención. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Luis Maldonado y en esta oportunidad yo les voy a hablar un poco sobre los IGBT. Un IGBT sus siglas en inglés representan lo que es un transistor bipolar de puerta aislada, tal cual como lo vemos acá. Este es un dispositivo semiconductor que se usa como interruptor controlado en circuitos electrónicos de potencia. Acá a mano derecha vemos su símbolo eléctrico que nos representa un transistor que tiene sus tres terminales, colector, emisor y compuerta, y que en su símbolo eléctrico esto representa que tiene un aislamiento, es decir, una separación física entre compuerta con lo que es el área de colector emisor donde hace la transmisión de la potencia propiamente. Este es un IGBT de manera comercial que lo podemos ver acá claramente en la foto. Entonces, podemos decir que el IGBT es un dispositivo que eléctricamente posee la combinación de un MOSFET, transistor ya explicado por nuestro compañero en las láminas anteriores, más un BJT. ¿Sí? Por eso es que este es un dispositivo altamente aceptado en el mercado, en los circuitos eléctricos de hoy en día, por la versatilidad que él posee. Es decir, tiene las características en conducción de salida de un BJT, ¿sí?
pero es controlado por voltaje como un MOSFET y constituye una excelente opción para aplicaciones de comunicación de alto voltaje. El IGBT, como les mencionaba antes, tiene sus tres terminales: el colector, el emisor y la compuerta. Vamos a indagar un poco en lo que es el principio de funcionamiento de un IGBT. Un IGBT, como les decía, es considerado como, vamos a decir, como un híbrido entre dos tipos de transmisores, ¿sí? Si vemos acá en la imagen a mano derecha, si hacemos una sección acá, vemos que la parte izquierda, lo que corresponde a la puerta, es el equivalente de un transistor MOSFET, que lo controlamos por voltaje en la puerta. Pero la parte derecha vemos que es un transistor tipo BJT, transistor que aguanta altas potencias. Cuando lo unimos, ¿sí? Fíjense que, como les decía antes, el signo nos indica de que su compuerta es aislada. Eso es lo que le da esta gran ventaja, que él puede ser controlado por un voltaje en la puerta, pero a la salida del transistor, que funciona como un BJT, es donde puede manejar estas altas tensiones y los altos voltajes. Si leemos un poco acá, vemos que un IGBT es considerado, como les decía, como un BJT controlado por voltaje, ya que la compuerta controla al IGBT a través de un voltaje de puerta y emisor. Lo vemos acá en la gráfica, en la imagen. Ese voltaje que se da entre compuerta y emisor, siendo emisor negativo y el voltaje compuerta positivo, llamado BGE, que es gate emisor, ese es el voltaje que hace que este dispositivo funcione. Pero con unas velocidades de conmutación mucho más rápidas que el MOSFET. Entonces, su entrada equivale a un MOSFET, como ya les decía, pero su salida es un transistor bipolar. ¿Qué es lo que pasa en él? Que cuando este voltaje de puerta y emisor supera un nivel de umbral, el transistor entra en conducción y a través de él se va a pasar el voltaje y la corriente exigida por el circuito. Pero cuando ese voltaje de umbral, acá el VGE, está, eh, desciende, ¿sí? Desciende sobre el voltaje de umbral, el transistor se apaga. Y es aquí la versatilidad que podemos hacerlo y controlarlo, de que él pueda entrar o salir de conducción, es decir, encender o apagar el circuito que esté gobernando. Debido a esto, el que es controlado por voltaje, ¿sí? En la compuerta totalmente aislada, podemos decir que en la compuerta la corriente básicamente no tiene corriente de entrada, por tanto no carga a la fuente de excitación con la que estamos controlando el circuito, ya que toda la corriente va a surgir a través de colector emisor, la corriente propiamente de potencia, la corriente elevada que el transmisor va a controlar. Si vemos acá una curva característica de un IGBT, eh, fíjense que lo que les conversaba ahorita sobre ese voltaje de umbral, acá tenemos representado el voltaje entre colector emisor, pero esto acá es el voltaje de umbral, momento en el cual el IGBT entra en conducción. Fíjense que a partir de este voltaje mínimo de umbral, el IGBT entra en conducción, ya tenemos corriente circulando, incrementando la corriente. Si lo vemos en esta otra lámina, una vez llegado y superado el voltaje de umbral, estos son diferentes curvas, o sea, la representación son diferentes tipos de curvas, dependiendo de las características de voltaje y de corriente de un IGBT. Pero si nos basamos en una de ellas, vamos a ver en este caso la que tiene un voltaje de umbral VG4, cuando se alcanza el voltaje de umbral, comienza a haber paso a través
del IGBT trabaja en su voltaje nominal permitido de manera eficiente hasta que él alcanza este voltaje de ruptura entre colector y emisor. Este es como su característica tope, donde el transistor deja de funcionar de manera adecuada. Es decir, nosotros tenemos que diseñarlos de manera de considerar la corriente máxima que el equipo puede soportar y un voltaje máximo, como lo vemos acá, sin que entre en este voltaje de ruptura. Es decir, en esta zona, él haría su función, su operación de manera óptima. Vamos a ver ahora algunos parámetros relevantes de los IGBT. Como les decía, estos son unos transistores de potencia en el cual podemos llegar a superar unas corrientes máximas entre 400 y 500 amperes. Tenemos unos voltajes de ruptura entre 1600 y 2000 voltios. Tenemos una velocidad de conmutación de hasta 75 kHz. Es decir, estos son unos transistores de altísima velocidad para poder hacer controles. Y los voltajes de puerta de emisor oscilan dependiendo del tipo de transistor. Unos pueden ser de 9 voltios, otros hay de 12, de 16, hasta los 20 voltios. Importantísimo de esto, con los IGBT, dependiendo de cómo se haga la disposición de los transistores, podemos poner varios transistores en paralelo y dependiendo del arreglo que hagamos, podemos llegar a superar corrientes sobre estos 500 amperes. Ojo, no con un solo IGBT, sino con un arreglo realizado entre varios IGBT, podemos llegar a controlar altísimas corrientes y altos voltajes. Estos equipos son básicamente hoy en día la fuente de control principal de lo que conocemos como variadores de velocidad para motores de altos voltajes, de altas corrientes. Bueno, profesor, por acá hemos finalizado lo que nos correspondía a todo el equipo. Esperamos que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias, compañeros, por el apoyo y la atención prestada. Saludos, feliz tarde para todos.